Hola, hola queridos amiguitos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo este hermoso collar en forma de girasol y lo vamos a estar haciendo aquí en este video paso a paso. Espero que disfruten este video y que puedan hacer su propio collar de girasoles. A continuación tenemos los materiales que necesitaremos. Aquí les doy la oportunidad para que los lean o lo busquen en la cajita de descripciones. Por acá tenemos las medidas. Vamos a estar haciendo una flor grande y estas son las medidas para esta flor grande. Pueden tomar el tiempo para leerlo o buscar en la cajita de descripciones. Y acá tenemos las medidas para hacer dos flores pequeñas. Los pueden leer detalladamente o buscar en la cajita de descripciones las medidas también. Por acá tenemos los hilos que vamos a estar utilizando para hacer la base y las hojitas de nuestra base del collar. Muy bien, ahora vamos a tomar nuestra tabla con pinza y vamos a iniciar a hacer la flor más grande. Y para ello vamos a iniciar tomando el hilo de 30 centímetros de color negro. Y más o menos dejamos 10 centímetros hacia abajo y los demás centímetros que quedan pues hacia la parte de arriba. Aquí yo lo hice el cálculo, pero ustedes pueden utilizar una regla. Bien, ahora tomamos 4 hilos negros de 16 centímetros, buscamos su mitad y lo anexamos al tejido haciendo este nudo. Con este nudo alondra igualmente vamos a anexar los tres hilos restantes de 16 centímetros utilizando el mismo nudo alondra y buscando la mitad del hilo. Ya listo, tomamos nuestro tejido de la tabla y lo acomodamos de la manera que observas en el vídeo. Y ponemos los hilos que anexamos en nuestra tabla y vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer nudo festón hacia la izquierda sobre nuestro hilo más largo. Tomamos el hilo más pequeño y con él hacemos un nudo festón hacia la izquierda y tratamos de apretarlo muy bien. Igualmente vamos a hacer lo mismo con los demás hilos que acabamos de anexar de 16 centímetros, que en este caso ya no son 4, sino que se nos han convertido en 8 hilos. Y con cada uno de ellos sobre nuestro hilo guía vamos a anudar o hacer nudos festones hacia la izquierda. Y en este caso pues serían 8 nudos que vamos a estar haciendo. Y tratamos de ir apretando muy bien cada uno de estos hilos sobre nuestro hilo base. Y vamos a terminar anudando con nuestro último hilo y en total serían 9 nudos los que habremos hecho. Ahora vamos a buscar los 4 hilos restantes de 16 centímetros que nos quedan y vamos a buscar su mitad e igualmente haciendo un nudo alondra lo sujetamos o anudamos en nuestro hilo base de 30 centímetros y vamos a anudar los 2 hilos más cercanos a él, como observan en el vídeo. Ahí ya anudamos uno y anudamos el otro con un nudo festón. Y nuevamente vamos a tomar otro hilo negro de 16 centímetros, buscamos su mitad y lo anexamos a nuestro hilo base con un nudo alondra. Y repetimos lo mismo, anudamos los 2 hilos que están a su ladito y con los 2 hilos de 16 centímetros que nos hacen falta, pues vamos a hacer lo mismo. Listo, ahora vamos a sacar nuestro tejido para ver cómo les debe ir quedando el suyo, así más o menos debe ir. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es buscar los hilos amarillo mostaza y vamos a tomar 11 hilos de 18 centímetros que son los primeros que vamos a estar utilizando. Buscamos su mitad, igualmente vamos a estar haciendo un nudo alondra
y lo vamos a sujetar en nuestro hilo base o nuestro hilo guía de la manera que observas en el vídeo. Y entonces vamos a anudar el hilo negro que esté más cercano a él. Y vamos a repetir lo mismo con los demás hilos. Vamos a añadir un hilo color amarillo mostaza utilizando el nudo alondra, y buscamos el hilo más cercano a él, pero que no esté por debajo. Si está por debajo el hilo, lo vamos a descartar. Es el que esté más al lado derecho del hilo mostaza que estamos anexando, y vamos a repetir lo mismo con todos los demás hilos mostaza de 18 centímetros. Les recomiendo que aprieten bien los hilos y que los nuditos que vayan haciendo pues vayan bien fuertes para que el tejido se nos mantenga firme. Muy bien, ya aquí estamos anexando el último hilo de color mostaza, amarillo mostaza, y estamos anudando el último hilo negro, y algo así más o menos le debe ir quedando a ustedes, como un solcito. Bien, nuevamente tomamos el tejido, lo ponemos en nuestra tabla con pinza, y ahora vamos a buscar nuestro hilo de 200 centímetros. Este hilo es un poco complicado manejarlo, y si se les complica les recomiendo que lo corten a la mitad para que no utilicen todo el hilo de 200 centímetros y no se les enrede al momento de hacer los nudos. Entonces nos vamos a ubicar ahí donde anexamos ese último hilo mostaza, y vamos a tomar ese hilo mostaza y sobre él vamos a iniciar a anudar nudos festones hacia la derecha, como pueden observar en el vídeo. Vamos a hacer un nudo festón en el hilo mostaza, en el último que agregamos, en su hilo que está en la parte izquierda. Iniciamos con ese hilo que está en la parte izquierda haciendo un nudo festón hacia la derecha. Luego este hilo de 200 centímetros va a ser ya nuestro nuevo hilo guía o nuestro nuevo hilo base, y sobre él entonces vamos a anexar un hilo amarillo mostaza de 22 centímetros utilizando ahora un nudo alondra, que es el que buscamos mitad, y lo anexamos en nuestro hilo base en ese nudo alondra, como pueden observar ahorita mismo. Lo llevamos hasta el final del tejido y terminamos anudando el otro hilo de color mostaza con un nudo festón hacia la derecha, y ese va a ser nuestro primer petalito. Aquí estamos iniciando nuestra primera ronda para hacer nuestros pétalos de los girasoles, y lo mismo vamos a hacer con todos los demás hilos. Ahora tomamos el hilo que está ahí a la derecha, el hilo de 18 centímetros, y con el hilo de 200 centímetros vamos a hacer un nudo festón hacia la derecha del mismo modo que hicimos en el hilo anterior. Aquí anudamos el primer hilo con un nudo festón hacia la derecha. Después de haber hecho este nudo festón, entonces buscamos el hilo amarillo mostaza de 22 centímetros y lo vamos a anexar a nuestro hilo base con un nudo alondra, como hicimos en el pétalo anterior. Esta va a ser la primera ronda donde estamos anexando los hilos de 22 centímetros de color amarillo mostaza para hacer lo que son los pétalos de este girasol.
Y al ya haber anexado el hilo de 22 centímetros, entonces cerramos ese petalito con un nudo festón hacia la derecha y tratamos de apretar muy bien todos esos nudos para que nuestro girasol esté firme y vaya tomando su forma correcta. Y como les había dicho, pues vamos a repetir lo mismo con todos los demás hilos, el mismo procedimiento. Así que aquí está un poco rápido, si no entendieron muy bien, pues pueden poner el vídeo en reproducción lenta y tratar de entender cómo deben anexar todos esos hilos de 22 centímetros. Muy bien, ya aquí tenemos la primera ronda lista. Ahora vamos a iniciar nuestra segunda vuelta a este girasol, así que vamos a iniciar nuevamente en el pétalo donde iniciamos de hacer nudo festón con el hilo de 200 centímetros. Igualmente hacemos un nudo festón hacia la derecha y tratamos de apretarlo muy bien. Y en este caso, como tenemos el hilo de 22 centímetros en el centro, tenemos dos, pues vamos a hacer un nudo festón con cada uno de ellos, los que están en el centro, un nudo festón hacia la izquierda, como pueden observar en el vídeo, y terminamos ese petalito con un nudo festón hacia la derecha y tratamos de apretar muy bien. Entonces esta es nuestra segunda ronda en este girasol y algo así les debe ir quedando. Ahí ya más o menos le va dando forma a cada pétalo en esta segunda ronda, y lo mismo vamos a estar haciendo con cada uno de los demás pétalos. Con el hilo mostaza de 200 centímetros, pues hacemos un nudo festón hacia la derecha en el borde del pétalo, luego en el centro hacemos nudos festones horizontales con los dos hilos que tenemos en el centro y cerramos ese petalito, cada uno petalito, pues con el nudo festón hacia la derecha, y algo así les debe ir quedando ya después de haber anudado todos los demás hilos. Aquí entonces vamos a iniciar la ronda número 3 y nuevamente siempre se inicia donde iniciamos, valga la redundancia. Hacemos un nudo festón hacia la derecha y repetimos lo mismo. Con los hilos centrales pues hacemos un nudo festón horizontal hacia la izquierda con cada uno de ellos. En este caso tenemos dos hilos centrales, y para cerrar ese petalito pues hacemos un nudo festón hacia la derecha y tratamos de apretar bien. Pero en este caso, como ya es nuestra tercera ronda, vamos a tratar de dejar un espacio entre los pétalos para que ya se nos vayan separando. Así que cuando vamos a anudar el otro petalito, le vamos a dejar un pequeño espacio entre el borde de un pétalo y el otro. Como pueden observar allí, hay un pequeño espacio entre los pétalos. Y lo mismo vamos a hacer con todos los demás pétalos que vamos a estar anudando. Vamos a tratar de ir dejando ese espacio para que los pétalos se puedan ir separando. Esta tercera ronda es igual que la anterior. La única diferencia es el espacio que estamos dejando entre los pétalos. Y bueno, vamos a repetir lo mismo hasta llegar al último pétalo para nuevamente iniciar lo que es nuestra cuarta ronda y ver qué debemos hacer. Muy bien, aquí ya hemos llegado al punto inicial y aquí estamos iniciando ya la cuarta ronda o la cuarta vuelta en todos los petalitos, y aquí igualmente vamos a mantener la distancia, la separación entre cada pétalo cuando hacemos los nudos, y vamos a anudar exactamente igual. Dos hilos centrales, los dos hilos los vamos a anudar como lo veníamos haciendo anteriormente, y el borde de los pétalos también es lo mismo aquí. Y también dejamos pues la distancia que sea un poquito más grande, la separación entre los pétalos, que ya se pueda ir notando más, así que vamos a tomar eso en cuenta en esta ronda, que la distancia entre los pétalos se vaya notando un poquito más.
Y los nudos pues son los mismos. Anudamos nudo festón hacia la derecha en el borde del pétalo, y en la parte central anudamos los 2 hilos de manera horizontal hacia la izquierda y terminamos el borde del pétalo con un nudo festón hacia la derecha. Y bueno, repetimos y repetimos hasta terminar el último petalito para ver qué vamos a hacer en la quinta ronda. Muy bien, ya aquí vamos a iniciar nuestra quinta ronda o quinta vuelta en cada uno de los pétalos, y aquí vamos a repetir lo mismo. Vamos igualmente a tratar de dejar la distancia o el espacio entre un pétalo y el otro, y vamos a repetir lo mismo que hemos estado repitiendo en las vueltas anteriores. No hay nada distinto, solamente tratar de dejar el espacio entre los pétalos. Y repetimos los mismos nudos con cada uno de los 11 pétalos que tenemos. Y muy bien, hemos terminado la quinta ronda, y aquí ya vamos a iniciar la sexta ronda o vuelta en cada uno de los 11 pétalos que tenemos en este girasol. Y en este caso vamos a anudar el borde del pétalo con un nudo festón hacia la derecha, pero en este caso solamente vamos a anudar uno de los 2 hilos centrales, el que ustedes vean que es más conveniente anudar. Y cerramos ese primer pétalo con un nudo festón hacia la derecha, y vamos a repetir lo mismo con los demás 10 pétalos restantes de este girasol. Recuerden que la única diferencia aquí es que no vamos a anudar los 2 hilos centrales, sino que solamente vamos a anudar uno de ellos, y repetimos lo mismo con el resto hasta llegar hasta el final, hasta el último pétalo, e iniciar nuestra séptima vuelta. Muy bien, aquí ya hemos completado la sexta vuelta y vamos para nuestra séptima vuelta, así que vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a hacer aquí a continuación. Vamos a tomar nuestro hilo guía de 200 centímetros y vamos a anudar solamente los extremos de los pétalos con un nudo festón hacia la derecha. Como pueden ver, ya los hilos centrales, ya nos olvidamos de los hilos centrales, solamente nos vamos a quedar con los hilos de los bordes, y con ellos vamos a trabajar solamente con cada uno de los demás pétalos. Repetimos lo mismo hasta el final, solamente con los hilos de los bordes. Los hilos centrales ya le decimos chao chao porque no los vamos a estar utilizando más. Y repetimos lo mismo con cada uno de los pétalos hasta tener todo listo, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar esos 2 hilos de los bordes y vamos a hacer estos nuditos que estamos haciendo aquí para terminar o cerrar lo que son los pétalos. Vamos a tomar un hilo de esos y hacemos ese cierre con cada uno de los demás hilos, y así vamos a terminar nuestro girasol. Luego cortamos los excesos y lo apartamos para cuando ya tengamos todos los girasoles listos. Algo así les debe haber quedado como el girasol central, que es el más grande. Y ahora nos volvemos a hacer los girasoles más pequeños, y para ello vamos a necesitar hilos más pequeños. Vamos a tomar 4 hilos de 10 centímetros negros y un hilo de 20 centímetros, que es el que tengo ahorita mismo en mis manos, y ahí más o menos le van a calcular unos 8 centímetros hacia abajo y los demás centímetros hacia arriba. Siempre la parte más corta debe quedar hacia abajo y la más larga hacia arriba, posicionado en nuestra tabla con pinzas. Y vamos a repetir lo mismo, lo único que este girasol es más pequeño. Entonces vamos a tomar uno de los hilos de 10 centímetros y hacemos un nudo alondra sobre nuestro hilo base, nuestro hilo de guía, y así mismo anexamos los demás hilos restantes. Y vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos en el girasol anterior, nada más que este girasol es un poco más pequeño.
Acomodamos nuestro tejido de la siguiente manera y hacemos un nudo festón hacia la izquierda. El nudo lo hacemos con el hilo más pequeño sobre el hilo más largo. Este va a ser nuestro hilo guía o nuestro hilo base sobre el cual vamos a anudar los demás hilos. Y de igual manera, en este caso, vamos a hacer 8 nudos con los hilos de 10 centímetros que habíamos anexados. Y vamos a terminar con un nudo con el último hilo que está ahí después de esos 8 hilos. En total serían 9 nudos los que haríamos. Al ya tener listo esto, entonces buscamos nuestro hilo de 15 centímetros de color amarillo mostaza y hacemos un nudo alondra y lo sujetamos al tejido. Tomamos el hilo negro más cercano a él, que esté al lado derecho. Si está por debajo, el hilo negro lo descartamos y tomamos el más cercano a él. Y de la misma manera, pues anexamos los demás hilos amarillo mostaza de 15 centímetros que van a ser la base de nuestros pétalos. Y en este caso son 8 hilos los que vamos a estar utilizando como pétalos. Y al tener ya todos nuestros pétalos anexados, entonces vamos a buscar nuestro hilo amarillo mostaza, en este caso de 100 centímetros. Y lo vamos a ubicar en el último hilo amarillo mostaza que anexamos, y desde allí vamos a iniciar a tejer o a darle forma a nuestro primer petalito. Igualmente tomamos el primer hilo que está hacia la izquierda y sobre él hacemos un nudo festón hacia la derecha. Tratamos de apretar muy bien. Ahora este hilo amarillo mostaza de 100 centímetros se va a convertir en nuestro hilo base, y sobre él entonces vamos a anexar otro hilo mostaza de 15 centímetros. Lo posicionamos en el centro del pétalo y entonces cerramos nuestro pétalo, el borde del pétalo, con un nudo festón hacia la derecha. Y nos movemos hacia el siguiente pétalo, repetimos lo mismo. Es el mismo procedimiento con cada uno de los demás pétalos. Y esta sería la primera ronda o vuelta en el girasol con cada uno de los pétalos, para que le vayamos dando forma a cada uno de esos petalitos. Muy bien, aquí ya vamos a iniciar nuestra segunda vuelta o ronda, y vamos igualmente a hacer un nudo festón hacia la derecha con nuestro hilo guía. Y en el centro, como ya tenemos 2 hilos, entonces con cada uno de ellos vamos a hacer un nudo festón horizontal hacia la izquierda y tratamos de apretarlo muy pero muy bien. Y repetimos lo mismo en cada petalito. Aquí vamos a cerrar el borde del pétalo con un nudo festón hacia la derecha, apretamos muy bien y entonces nos movemos hacia el siguiente pétalo y repetimos lo mismo.
Muy bien, aquí ya vamos a iniciar la tercera vuelta y lo mismo que hicimos en el pétalo, en el girasol grande, también lo vamos a hacer aquí y vamos a dejar ese espacio entre cada pétalo, así que vamos a dejar un pequeño espacio entre pétalo y pétalo. Igualmente los hilos centrales pues anudamos los dos y cerramos el borde de este pétalo pues con un nudo festón hacia la derecha. Y cuando nos movemos hacia cada pétalo distinto pues vamos a tratar de dejar esa separación entre cada pétalo. Y repetimos lo mismo hasta llegar a la parte inicial. Y esta sería nuestra tercera ronda en este girasol pequeño. Listo, ya hemos terminado nuestra tercera ronda. Ahora vamos a la cuarta ronda o vuelta y tratamos de mantener esa distancia entre los pétalos. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que solamente vamos a anudar uno de los dos hilos centrales y los bordes. En cada pétalo anudamos el borde izquierdo con un nudo festón hacia la derecha y tomamos uno de los dos hilos centrales y hacemos ese nudo horizontal hacia la izquierda y cerramos el pétalo con un nudo festón hacia la derecha y vamos a repetir lo mismo con los demás pétalos. Y lo más importante, no se les olvide dejar la separación entre un pétalo y el otro. Ok, aquí yo no había recortado el hilo base de 100 centímetros, es por eso que estoy utilizando otro hilo, pero en el caso de ustedes pues deben seguir fluidamente. Yo tuve que cortar otros pedacitos de hilos para terminar el tejido, así que aquí pues en esta ocasión ya sería la última vuelta de nuestro tejido. Como lo hicimos en el girasol gigante, pues solamente vamos a tomar como los extremos de los pétalos y sobre ellos pues hacemos nudos festones hacia la derecha y vamos a cerrar pues tomando los extremos de ellos, hacemos un nudo festón hacia la derecha, como pueden ver ahí, apretamos muy bien, medio nudo festón hacia la derecha, medio nudo festón hacia la izquierda y terminamos con medio nudo festón hacia la derecha. En total serían 3 medios nudos. Entonces vamos a repetir lo mismo con los demás pétalos. Y ya con esto entonces terminaríamos este pequeño girasol y debemos hacer otro igual a este. De los girasoles pequeños vamos a necesitar 2. Y pues para hacer el otro pues repetirían los mismos pasos de este girasol pequeño. Y así pues ya tendrían sus 2 girasoles que vamos a estar necesitando para hacer este hermoso collar de girasoles.
Muy bien, así les quedaría y recortamos los excesos y hacemos el otro par de estos pequeños girasoles porque necesitamos dos, como les dije anteriormente, y les deben quedar más o menos así como los dos que están a los extremos. Entonces vamos al siguiente paso. Vamos a necesitar en este caso para la base de nuestro collar 2 hilos de 110 centímetros y 2 hilos de 200 centímetros de color negro. También vamos a necesitar una aguja. Y vamos a posicionar nuestros girasoles de la siguiente manera, como lo pueden ver aquí, para hacer lo que es el collar. También pueden buscar algunos excesos de los hilos que hayan cortado del color amarillo mostaza para unir lo que son los girasoles, lo vamos a estar necesitando aquí. Y si no, pues cortan unos hilos de más o menos 10 centímetros para anudar lo que son los girasoles. Aquí en este caso pues no sé qué le pasó al celular, a la cámara, dejó de grabar. Aquí ya estoy anudando lo que es el girasol, pero ustedes pueden buscar por ahí, por alguna parte trasera, cómo anudar el girasol que le quede de esta manera. Yo lo anudé allí, donde pueden ver. Entonces le ponemos 2 hilos, ahí ya tiene uno, y vamos a anexarle otro en esa misma parte, pero un poquito más hacia la derecha. De esta manera. Ustedes meten la aguja por donde vean que los girasoles vayan a estar como más fuertes, que no se vayan a despegar o a mover tanto. Entonces al pasar ya la aguja, anudamos los hilos por la parte de atrás, los apretamos lo más fuerte que podamos para que estén bien sujetos y no se vayan a salir, y le hacen unos 2 o 3 nudos o lo que ustedes vean que es necesario, que mantengan al tejido pegadito allí. Y bien, nos movemos hacia la mano izquierda y vamos a anudar el otro girasol en esa parte donde lo ubiqué, y de la misma forma pues con la ayuda de la aguja vamos a anudar los girasoles por la parte izquierda. Entonces buscamos por ahí un agujerito en nuestro girasol pequeño y lo metemos por otro agujerito del girasol gigante o el más grandecito. Pasamos el hilo hacia la parte de atrás pues y anudamos lo más fuerte que podamos, y unos 2 o 3 nudos, los que ustedes vean que sea necesario para que el tejido se mantenga fuerte y no se nos vaya a desarmar después. Y ahora procedemos a anexar el otro hilo amarillo mostaza que nos hace falta para que nuestro girasol pues quede bien sujeto, y para eso también utilizamos la aguja y repetimos prácticamente lo mismo que hicimos al lado derecho, ¿verdad? Solamente es para sujetar nuestros girasoles y que no se nos vayan a desamarrar luego. Bien, ya con todos nuestros girasoles juntos y bien amarrados, entonces procedemos a cortar los excesos de ese hilo amarillo mostaza que está en la parte de atrás, y lo cortamos y pasamos el encendedor con mucho cuidado. Listo. Muy bien, ahora vamos a buscar algo así, más o menos les debe ir quedando. Miren qué hermoso que se ve. Vamos a buscar un hilo negro de 110 centímetros. Aquí yo busqué la mitad, pero no se preocupen si no buscan la mitad, porque vamos a necesitar la aguja también para pasar estos hilos en este girasol pequeño, una de las esquinas que ustedes vean más recomendable pasar el hilo. En este caso pues yo conté, bueno, como el girasol pequeño tiene 4 pétalos, pues conté 4 petalitos, y ahí pues a mitad de ese cuarto pétalo pues anexé este hilo negro. No me enfoqué, me enfoqué en los 4 de abajo, 1, 2, 3, 4, y en ese medio, entonces allí voy a anexar mi hilo.
mi hilo negro ahí con mucho cuidado. Me costó un poquito, pero ahí lo logré. Sí, aquí estoy luche con la aguja hasta que al fin pasó. Hay un poquito más de lucha. Y ya cuando pasó, pues entonces sí vamos a juntar las puntas de estos hilos para que ambos lados tengan la misma cantidad de hilo. Así que es como buscar la mitad para que quede bien alineadito las puntas del hilo. Entonces vamos a repetir lo mismo por el otro extremo de nuestro collar. Y con la ayuda de la aguja, igualmente pues vamos a anexar ese hilo negro en el otro extremo de nuestro girasol pequeñito. Ahí más o menos pues los puse para ver dónde podía anexar el hilo que estuvieran a una misma distancia. Ustedes también pueden hacer lo mismo. En este caso es justamente en esa dirección, así que ahí primero pasé la aguja para abrir el hilo y para que no me costara tanto al momento de anexarlo con el hilo. Así que ahí pasé la aguja sin el hilo para que al momento de que tenga el hilo pues pase mucho más rápido y no me pase lo que me pasó anteriormente y que no les pase a ustedes tampoco. Muy bien, ahora sí vamos a anexar nuestro hilo negro en la aguja y la vamos a alar. Ya les va a ser más fácil alar la aguja con el hilo. Y entonces igualmente como hicimos en el caso anterior, pues vamos a juntar las puntas de este hilo de 110 centímetros para que esté a su mitad. Y algo así más o menos les debe ir quedando. Miren qué hermoso que se ve nuestro collar de girasoles. Muy bien, ahora vamos a tomar el otro hilo negro de 200 centímetros. Vamos a buscar su mitad. Muy bien, la tenemos ahí. Lo apartamos y procedemos a poner nuestro collar en la tabla con pinzas de una manera que se nos haga sencillo para hacer el siguiente tejido. Vamos a pasar este hilo de 200 centímetros por la parte de abajo y vamos a hacer un nudo en espiral de la siguiente manera. Si ustedes lo hacen, se lo inician hacia el lado derecho, pues todos los demás nudos deben ser hacia ese mismo lado para que nos quede el nudo en espiral. Y es repetir el mismo nudo varias veces para que se nos vaya formando esta espiral. Y más o menos el largo pues va a depender de la persona a quien le vayan a hacer el collar. En este caso yo lo hice más o menos de 15-16 centímetros esta espiral. Y bueno, lo mismo que se hace en este lado lo vamos a repetir en el otro extremo del collar. Y cuando ya lo tengamos listo, pues algo así más o menos le debe ir quedando. También lo que hice fue que le hice espirales pequeños en la parte restante del collar. Y algo así pues les debe ir quedando a ustedes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar 3 hilos de 15 centímetros amarillo mostaza y vamos a posicionar la parte del collar en esta forma y vamos a anexar 3 hilos de 15 centímetros de color amarillo mostaza para hacer unas hojitas para finalizar lo que es la parte del collar, ¿verdad? Entonces los anexamos así con un nudo festón vertical, 3 hilos de la misma manera los vamos a anexar a nuestro tejido. Muy bien, ya tenemos esos 3 hilos anexados. Ahora volteamos la parte del tejido de esta manera para que se nos sea fácil hacer la hojita. Y ahora yo voy a iniciar por la parte de la derecha tomando el primer hilo de la parte superior de la derecha y sobre él hago nudos festones verticales hacia la derecha con los dos de ellos que están
hacia abajo. Entonces por la parte de la izquierda también tomamos el primer hilo que se encuentra en la parte superior y sobre él anudamos con los 2 hilos que están por debajo de él. Al llegar a la parte central, entonces vamos a tomar los hilos centrales y hacemos un nudo festón hacia la derecha y repetimos lo mismo al lado derecho. Y al lado izquierdo repetimos lo mismo que habíamos hecho desde un inicio en esta hojita. Y terminamos con un nudo festón hacia la derecha con los nudos centrales. Y esto sería todo. Luego recortamos los excesos con mucho cuidado y repetimos lo mismo en la otra parte del collar. Algo así más o menos les debe quedar. Y en esta parte pues vamos a hacer lo mismo. Y aquí ya las tenemos listas. Entonces para sujetar nuestro collar ahora vamos a hacer un nudo plano en esta parte de aquí. Y para ello vamos a necesitar un hilo más o menos de 15 centímetros para hacer este nudo plano. Aquí lo tenemos, así que lo pasamos por la parte de abajo y hacemos un nudo plano. Pues la cantidad de nudos que ustedes quieran hacer ya depende de ustedes. Solamente es para sujetar el collar, para cuando las personas lo vayan a usar pues lo puedan estirar y poder ponérselo en su cuello. Y esto sería ya la parte final de este hermoso collar. Espero que hayan disfrutado este video como yo lo hice y que puedan tener el tiempo y la accesibilidad de poder realizarlo en sus casas. Me cuentan qué tal les va si lo hacen. Gracias por ver el video hasta el final. Y bueno, vamos a ver cómo nos va a quedar ya este collar, que a mí me encantó, la verdad. Espero que a ustedes también les haya encantado. Pasamos el encendedor por todo el collar para darle un toque más bonito. Y bueno, así les debe haber quedado. Miren qué hermoso que se ve. Espero puedan hacer el suyo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Se cuidan mucho, que Dios los bendiga. Si te gusta crear accesorios en macramé y no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Que pasen bonito día. Bye bye.